el 9 Nacho Sánchez, con el 11 Mateo Ponce, con el 12 Pablo Orellana y con el dorsal número 1 el portero Óscar Martín. Sorteo de campos con los capis y ahora conocemos cuáles son los protagonistas. Al lado derecho de azul y calzonas azul marino, el equipo de los Alcázares con el dorsal número 1 Ignacio Jáuregui, bajo los palos con el 4 Pigal, con el 5 Jorge Ortega, con el 6 Álvaro Chicuadón, con el 7 David Ruiz, con el 8 Diego Sánchez, con el 9 Destiny, con el 10 Adrián Bernal, con el 11 Aaron, con el 1 Pedro Pérez y con el 14 Gorka. Pues ya están preparados ahí los jugadores para este partido de infantiles, aunque el que ve el cuerpo de Destiny no diría jamás que es un infantil. No veas tú el cuerpazo que tiene el tío. Como sigas creciendo vas a acabar en primera o segunda división jugando mínimo. ¿Qué tal? Saludos, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Están viendo imágenes de la primera semifinal que va a enfrentar este campeonato de clubes infantil masculino entre los Alcázares de Murcia y el Spartan Beach Soccer de Valencia. Ya están viendo ustedes a su izquierda situado el equipo valenciano vistiendo con esa equipación todo rojo vino tinto. A la derecha de azul se encuentran los Alcázares en ese primer pateo de balón que se termina marchando por línea de fondo. El partido que le vamos a contar en los canales de la Real Federación Española de Fútbol, donde se está disputando todo esto. Puede estar preguntándose alguno, pues oye, en el campo de arena de Cruz del Mar, en esta arena de Chipiona, en la localidad gaditana de Chipiona, la provincia de Cádiz es la encargada de acoger todo lo relacionado con el fútbol playa. ¡Y cuidado! Porque llega el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Era tiempo de presentaciones, pero no entiende de esto Óscar Martínez. Y él se ha tomado la guerra por su cuenta con ese zapatazo. Y eso que no lleva zapatos y juega descalzo. ¡Qué manera de sacar a pasear Óscar la pierna y el pie derecho! Para terminar enviando la bola al fondo de la red. En este campo de arena Cruz del Mar de Chipiona se adelanta el Spartan Beach Soccer Club y trata de replicar ahora a los Alcázares, pero vuelve a correr el equipo vinotinto. El esférico va a ser para Destiny. Destiny que trataba de marcharse con la bola en ese zigzag. Mira la recuperación otra vez del goleador Óscar Martínez. Trataba de buscar la línea de fondo en velocidad, no lo consiguió. Y el esférico que va a llegar a las manos del guardameta del Spartan Beach Soccer. Qué manera de empezar el partido con ese golazo que le apuntamos a Óscar Martínez. Ya lo hemos dicho, se está disputando la primera semifinal en esta tarde de martes 22 de julio. A partir de las 8, la segunda semifinal entre el Empie Málaga Fútbol Playa y el Playas de San Javier, equipo de la zona del Mar Menor, equipo de la región de Murcia. De momento, en la final con este resultado estaría clasificado el Spartan Beach Soccer. Pero ya saben ustedes que esto es muy largo, quedan todavía 10 minutos por delante de esta primera parte. Y luego eso súmale 24 más entre segundo periodo y tercer periodo. Ahí veíamos la finalización de los Alcázares. En este caso era Aarón el que lo intentaba con ese golpeo desde media larga distancia. Y ahora trataba de sacar y generar petróleo el equipo vinotinto. Esférico para Aarón, el control de pecho, va la finalización, pierna izquierda, la bola que tomó altura, no sé si exactamente buscaba golpear a puerta o el segundo palo para encontrar la cabeza de Destiny. Fuese lo que fuese, no le terminó de salir al jugador rubio de los Alcázares, Aarón.
Tocando ya atrás, Pedro en largo, trataba ahora de realizar el control Destiny, se va a quedar con la bola el jugador con el dorsal número 9 peleando. En este caso no consiguió quedarse en sus dominios con el esférico. Mira ahora cómo avanza metros Jorge. Buena parada abajo, la protagonizada por parte del guardameta del Spartan Beach Soccer. Es Álvaro Navarro el que dejó una buena parada. Vuelve a intentarlo Jorge que pone la bola, esta se pasea, no va a encontrar a Destiny, luchaba por evitar que saliese por ese rectángulo de juego, por esa delimitación del campo, no lo consiguió y el balón se lo está quedando los alcázares. Ahí veíamos como Destiny reclamaba una posible falta, pero el colegiado entendió que no era suficiente el agarrón. La bola es para Marcos Barea. Tocando atrás e iniciando en largo Óscar. Con Destiny. Mira Destiny. Puede llegar la finalización. Óscar no, era Ignacio. El guardameta, evidentemente, el que estaba bajo palos de los alcázares. Mira ahora el remate de cabeza de Destiny. Se termina marrechando por poquito por línea de fondo. De clasificación a los alcázares, por 1-0. Tocando atrás e iniciando. 7 minutos 50 segundos es lo que resta por delante para llegar al final de una primera parte que ha comenzado con un gol tempranero, el tanto convertido por Óscar Martínez, y que de ahí en adelante no hemos vuelto a ver ningún otro más que haya subido al electrónico. Sí que es cierto que estamos viendo acercamientos, pero tampoco grandes y claras ocasiones de gol. El esférico toca atrás, era Marcos Barea. La bola va a ser favorable para los azules. Trata de sacar ahora ventaja, en este caso es Álvaro al golpeo. Tiene que terminar topándose con un defensor del equipo rojo. Y la bola será favorable a oportunidad ahora. Es Bilal el que aparece en imagen, aguantando la espalda, aguantando la bola de espaldas. Mira, ahora trataba de realizar la chilena. Cuidado que se le puede escapar el esférico al guardameta del Spartan Beach Soccer, que ya lanza el largo. Vuelve a intentarlo el equipo que viste de azul. Otra vez Álvaro apoyándose en Bilal, sector derecho. Vuelve a buscar la chilena. Elevaba la bola, mira el golpeo. Y el gol. Es el gol de Bilal, que ya lo había intentado anteriormente con una chilena. En esta ocasión la levantó, no sabemos muy bien para qué, pero le terminó dando resultados. Ahí lo van a ver ustedes, la levantó. Como no pudo hacer la chilena, terminó quitándose de su camino a Nacho Sánchez, se lo quitó de en medio al 9 del Spartan Beach Soccer, se quedó con todo de cara a la portería y terminó remachando Bilal para poner el empate en el electrónico, cuando queda todavía por delante la mitad de este primer periodo, 6 minutos 10 segundos entre los alcázares y el Spartan Beach Soccer. La bola pateada ahora desde la zona de media de cancha. Ahí vemos iniciando desde atrás Pedro. Pedro es el que se apoyaba en uno de sus compañeros. Aparece Adri en imagen con Pedro. Nuevamente Adri que la va a levantar para Pedro. Pedro que la tiene que sacar en largo. Mira que ahí buscaba nuevamente a Bilal. Quien se va a quedar con la bola es el capitán David Ruiz. David Ruiz que sigue avanzando. Golpeo, pierna derecha. Las manos de Álvaro Navarro, que se la quitó de en medio con un lanzamiento en largo. Otra vez vienen los alcázares. Mira, Álvaro se le termina quedando un poquito atrás la bola. Y quien se la queda nuevamente es Adri. Mira qué golpeo desde cancha propia. Se echa las manos a la cabeza incluso algún jugador del Spartan Beach Soccer.
porque desde qué zona se ha atrevido Adri, desde donde la ha levantado con pierna derecha y desde ahí, ya lo están viendo ustedes, le metió fuerza a la bola, no pudo hacer nada Álvaro Navarro. Se queda con los brazos en jarra. Ya saben ustedes que en el fútbol playa a veces los balones son traicioneros. Y pone el segundo el equipo murciano. Los Alcázares hace el segundo. Bueno. No dan tiempo a contar un gol cuando buscan el otro. A punto estuvo ahora con ese acercamiento el Spartan Beach Soccer. Se terminó topando con Pedro. Álvaro Navarro en largo. Buscaba ahora apoyarse en Roberto Pérez. Cuidado ahí ahora que tiene que iniciar la jugada el equipo que viste de azul. Estuvo atento para quedársela Pedro, que ya lanza el largo tratando de apoyarse en Álvaro. Quien va a levantar la bola es el jugador que porta el dorsal número 8. Diego buscando la línea de fondo. El centro se termina paseando sin encontrar rematador. Y esto quiere decir que será esférico favorable para el equipo rojo tinto, el Spartan Beach Soccer. Quedan 4 minutos 20 segundos para llegar al final de este primer periodo. Y el jugador que la caza es el guardameta de los Alcázares. Balón de Diego en largo, mira Destiny que se la va a quedar. Se levanta la mano por parte de alguno de los jugadores del equipo valenciano. El colegiado que no señaló nada de primeras. Ahora sí que sonó el silbato. En este caso para charlar por un lado con Destiny, por el otro lado con Pablo. Y pedirles un tanto de calma. Entendemos que ahí hubo un momento en el que se pudieron encontrar, pero ahí veíamos también cómo se daban la mano el jugador con el dorsal 9 y el jugador con el dorsal número 5. Todo queda en un pequeño tirón de orejas, en un aviso por parte del colegiado. Y el encargado de reanudar la bola es el futbolista de los Alcázares, Aarón. Esa bola se termina perdiendo por línea de fondo. Otra vez protagonista Aarón en esa acción. 3 minutos es lo que resta por delante, algo más de 3 minutos, 3 minutos y 50 segundos. Se termina perdiendo la bola por línea de fondo y Pedro se encargará de ponerla en movimiento desde la banda. Perdón, desde la banda no, desde su propia portería. La bola en largo, esa se termina marchando por línea de fondo. El encargado de reanudar el juego es Álvaro Navarro. Buena anticipación la de Diego, costado izquierdo, se mete hacia adentro, intentaba no sé si un pase filtrado, un golpeo, quien se la queda es el capitán del Spartan Beach Soccer de Valencia, era Roberto Pérez, que vuelve a aparecer otra vez en pantalla, el jugador número 2, yendo al suelo, tiene que tocar e iniciar Pablo con su guardameta Álvaro Navarro, lanzamiento en largo, tratando de realizar y ejecutar una chilena el equipo rojo vino tinto. Y vuelve a jugar el equipo azul en la recuperación desde atrás. Quien aparece es Jorge, pataditas, la va a buscar con Destiny. El control no termina de ser efectivo. La recuperación de Óscar Martínez y el jugador que hizo el único tanto hasta el momento de los valencianos, que finalizó la jugada con un golpeo que llegó manso a las manos. El guardameta Pedro. ¡Oh, cuidado, Pedro! Que ahora buscó el golpeo y el balón hizo un extraño, fue botando. Y Álvaro Navarro tuvo que sacar lo que se conoce en Argentina como la mano almada, cuando ya parecía que estaba totalmente perdido. Esa mano salió de dentro, salió a pasear, la mandó por encima del travesaño, el córner que ya lo ejecutó Aarón. Y se lo va a quedar el equipo murciano de los Alcázares. Diego ahora el golpeo, se la va a quedar Destiny, ahí cayó al suelo, no estuvo Lucho en este caso para mantenerse en pie, le pilló ahí a contrapié y terminó cayendo al suelo. Es Destiny nuevamente el que quería sacar ventaja. Petróleo aparece en la acción. Jorge se marchaba de uno de otro. Barón puede finalizar con la chilena. Aaron le pega y el balón se termina perdiendo por línea de fondo.
Queda algo más de un minutito para llegar al final de este primer periodo. Pero la chilena a punto estuvo ahora de llegar el gol del empate. Fue Mateo Ponce el que lo intentó. Fíjense ahí cómo elevaba la bola y con pierna izquierda finalizaba con esa tijera, con esa chilena, para sacar un córner al favor de su equipo. Últimos 55 segundos ya, estamos en el último minuto. El cuero que lo lanza Pablo será favorable para precisamente los valencianos. La pone con pierna izquierda, el esférico se termina paseando y será puerta. No, va a ser banda, en este caso se va a encargar de ponerla en movimiento Aarón, se dirigía hacia la bola. Cerquita de Aarón se encuentra Pedro, precisamente este controla de pecho. Aquí puede que muera ya la primera parte, el primer periodo. Aarón levantándola, puede finalizar, pierna diestra, buscando la cabeza de uno de sus compañeros. El remate se termina marchando, desviado por poco de Diego. Oportunidad clara de gol la que tuvo los alcázares para hacer el tercero en esta primera parte, pero dice el colegiado que no hay tiempo para más. Se acabó el primer tiempo, se acabó el primer periodo. Está ganando el equipo de los alcázares, a pesar de que comenzó ganando el Spartan Beach Soccer de Valencia con un golazo de Óscar Martínez. Lo empató Bilal y posteriormente llegó otro tanto más de los alcázares que permitió que de momento el equipo azul esté venciendo, esté ganando por 2-1. De vuelta estamos para contarles la segunda parte, el segundo periodo entre el equipo de Murcia, los alcázares que viste de azul y va a poner en movimiento la bola en esta segunda mitad, y el Spartan Beach Soccer que viste de rojo vino tinto y es de Valencia. De momento está ganando el equipo murciano 2-1 y eso que empezó perdiendo, pero los goles de Bilal y Adri le permitieron darle la vuelta de Óscar Martínez. Esto que arranca ya y lo hace con un pateo desde media cancha. Era Bilal el que se atrevía, quería buscar el segundo en su cuenta particular. La bola que se le terminó marchando por muy poquito. Y ahora quien se la va a quedar, por cierto, es el actual guardameta de los alcázares, diferente al que había en el primer periodo. De Pedro pasamos a Ignacio, que es el que pasa a ocupar los palos del equipo murciano. También ha habido cambio en la portería del equipo valenciano. Cuidado la falta en campo propio que recibe Marcos Barea. Ahí se va a reincorporar y estábamos apuntando que ha habido cambio. Álvaro Navarro se ha marchado también en este primer periodo, o una vez finalizado, mejor dicho, este primer periodo. Y en el segundo tiempo, Óscar se va a encargar de ocupar la portería
para evitar o intentar evitar que el equipo rival, el de los Alcázares, pueda hacer goles. Ya hemos dicho anteriormente, era Álvaro Navarro el guardameta y ahora pasa a ser Óscar. Va el golpeo, va el remate, pierna derecha, mira qué golpeo. Bueno, por poquito, si no encuentra la portería defendida por Ignacio, a punto estuvo ahí de dar un susto el Spartan Beach Soccer al equipo murciano de los Alcázares. Iniciando desde la izquierda, trata de sacar petróleo, de momento no lo consigue el equipo azul. En media cancha, tocando atrás, es David Ruiz, iniciando con Ignacio, nuevamente con David Ruiz, el capitán de los azules, que levanta la bola, pierna derecha, la manda en largo, ahí no llega a nadie de sus compañeros y se quedó la bola Óscar, aunque duró muy poquito, al Spartan Beach Soccer Valencia. Caída al suelo de Álvaro, que rápidamente se reincorpora, se pone en pie, está ganando por potencia. El balón que terminó perdiéndose a pesar de que iba tomando una buena diagonal por línea de fondo. Ya la reanuda Óscar. Ha salido mejor los Alcázares en este segundo periodo, pero de momento se mantiene el 2-1. No han sido capaces de sacar ventaja de estos dos buenos minutos disputados por parte del equipo azulón. Caída al suelo por parte de Gorka y el colegiado que señala la falta. Una falta desde campo propio. Desde ahí tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja y distancia el equipo de los Alcázares, que está ganando 2-1 y que con esta acción a balón parado, cierto es que lejana, podría poner el tercero en el marcador. El árbitro da el ok, va Gorka, ese balón rasito y botando, no fue ni siquiera dirección portería defendida por Óscar, que se quedó con el balón en sus manos. Lo va a intentar el Spartan Beach Soccer con ese golpeo de Mateo Ponce a la media vuelta, se reclama saque de esquina y es lo que ha señalado el colegiado, por lo que será posesión a balón parado la que va a disponer el Spartan Beach Soccer. Mateo Ponce se va a encargar de ejecutar el balón parado, la bola que vuelve a llegar a la zona del jugador que porta el dorsal número 11, aunque no logró que se mantuviese en la redonda dentro del rectángulo de juego. Ya se la quita del medio Ignacio que la mandó en largo y Óscar que atrapa. Ahora de portería a portería hemos visto que pasó el balón de las manos de Óscar a las manos de Ignacio. Está en cortito con uno de sus compañeros. ¡Qué remate de cabeza! Ahora el de Bilal. Estuvo atento. ¡Qué movimiento tan bueno! Pero no pilló esto con la guardia baja Óscar. Y sacó ahí también a relucir su armamento. Buena parada la realizada por el guardameta valenciano. Señaló ahora el árbitro falta. Lo que no sé si... Sí, a favor de los Alcázares, ¿no? En este caso es falta del Spartan Beach Soccer. Había un jugador del equipo rojo tinto que también se dolía, en este caso era Pablo, pero la oportunidad la va a tener Álvaro para establecer el tercero a favor de los suyos. Una falta en una muy buena posición. Ahí vemos cómo Bilal se acerca a Álvaro a darle algún consejo seguramente. Y en esta oportunidad de ampliar la ventaja le pega Álvaro para adentro. Gol, 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 gol. Gol de Álvaro, que llega de esta manera el tercero para los Alcázares y acerca un poquito más a los murcianos a la gran final de este campeonato en categoría infantil masculino. Queda mucho todavía por delante, pero los Alcázares ha establecido el tercero en el electrónico. Por su parte, el Spartan Beach Soccer Club está con un solo gol. Está ganando
el equipo murciano, que sigue buscando más, que sigue intentando más. Era Gorka el que aparecía en imagen. Y Gorka se la va a quedar, Gorka puede finalizar, Gorka que terminó topándose con Óscar. Oportunidad ahora la que volvió a tener, de la que volvió a gozar el equipo de los Alcázares. Uy, cuidado ahora el grito de Álvaro, se duele muchísimo, el colegiado no ha pitado absolutamente nada, pero tiene que pararlo para interesarse por la integridad física de Álvaro, el autor del tercer gol para los Alcázares, que estamos viendo que se está echando la mano a una zona complicada. Parece que se ha llevado un golpe en la zona de las rodillas. Saben ustedes que eso duele mucho, además es peligroso, te puedes hacer mucho daño. Y ahí vemos ahora como el técnico de los Alcázares se interesa por la integridad de Álvaro, que insistimos, el grito se ha escuchado desde la posición en la que se encuentra nuestro equipo de cámaras. Poco a poco parece que se va reincorporando el jugador del equipo murciano, recibiendo también la atención y el interés de sus compañeros. Por un lado Jorge, por el otro Adri, goleador en este día de hoy. Fíjense, ahí vamos viendo cómo le cuesta salir casi que por su propio pie. La rodilla parece que le fallaba un poquito a Álvaro. Se ha marchado el jugador con el dorsal número 6 para que en su lugar entre el 8, Diego. Iniciando la bola desde atrás, el equipo de los Alcázares, sector derecho, Jorge. Uy, que bien ahora Jorge, cómo se ha marchado buscando la línea de fondo, puede llegar el gol. Se la va a dejar en bandeja a alguno de sus compañeros. El remate de Adri que termina topándose en Destiny, que sigue buscando el finalizar la jugada. No lo consigue, puede replicar el equipo de la Comunidad Valenciana. Quiere finalizar la jugada Mateo Ponce. El último en tocar ha sido uno de los jugadores del equipo azul. Y ya la inicia desde atrás Ignacio, apoyándose en uno de sus compañeros de zaga. El balón arriba y termina saliendo por línea de fondo Óscar. Óscar que trataba de jugar en corto con Pablo, sin en este caso fortuna. La bola se termina marchando, cuidado ahí porque pudo llegar el tanto del gol. El cuarto hubiese sido para los Alcázares. Mateo Ponce aguantando y cubriendo de espaldas después de la presión realizada por parte de dos futbolistas del equipo azul. Veíamos a Jorge, veíamos también a Diego, pero en este caso no terminó siendo efectiva. Mira ahora qué bien Destiny, se quería marchar hacia afuera para finalizar a disparo cruzado, sin encontrar cierto es la portería defendida por Óscar. Otro acercamiento más ahora el que protagoniza el Spartan Beach Soccer. El esférico lo recibe Jorge después de que lo tocase Adri. Jorge que trataba ahora de tirarle un caño a Mateo Ponce, no lo consigue. Ahí estamos viendo cómo disputan ambos jugadores. Uno que terminó cayendo a la arena, en este caso Mateo Ponce, y la falta señalada a favor del Spartan Beach Soccer. Falta cometida por parte de Jorge en esa acción con el dorsal número 11 del equipo vino tinto. Encargado de patear esa acción a balón parado va a ser Mateo Ponce. Ya toma la carrera el colegiado de la EDOK, va con pierna derecha, el balón que va botando, lo que pasa que sin encontrar dirección a portería, Ignacio se encarga ya de reanudar el juego y lo hace apoyándose en Adri, que la vuelve a pisar, puede tocarla en cortito con Jorge, no, opta por retrasar e iniciar con Ignacio, Ignacio con Adri, Adri que se coloca el balón a la derecha y el gol de Destiny en ese lanzamiento en largo de Adri. Apareció por ahí el 9. Esa envergadura se hizo notar evidentemente e hizo marcar el cuarto a favor de los Alcázares. Fíjense
Ahí vemos el lanzamiento de Adri y cómo mete un poquito el pie derecho Destiny para de esta manera hacer el cuarto para el equipo de los alcázares. Pues 4-1, se está quedando el partido muy de cara para los murcianos. Cierto es que todavía queda mucho por delante, son 12 minutos del tercer periodo más 6 de este segundo, en total 18, tiempo más que de sobra para evidentemente el equipo valenciano hacer 3 goles, pero viendo cómo está siendo el transcurso del partido, todo invita a pensar que los alcázares es el claro favorito ahora mismo, ya no solo por resultados, también por sensaciones y oportunidades generadas. El balón en largo de Óscar, la toca de cabeza, Aarón era el que se asomaba en esa acción. Mira ahora el Cuero yendo con todo a la arena de Chipiona, que viene ahora como trataba de girar a Alberto Pérez, pero termina topándose con David Ruiz. Uy, cuidado, la falta, el empujón, que esto le va a costar. Primero, cartulina amarilla a David Ruiz y segundo, una acción de claro peligro desde la posición de penalti. La oportunidad va a ser clara para Roberto Pérez. Y en lo que ya estábamos diciendo que estaba siendo seguramente que un partido difícil para el Spartan Beach Soccer, el equipo de Valencia va a tener la oportunidad en este balón parado de penalti de recortar distancias. Ignacio bajo palos. Por el otro lado, el capitán Roberto Pérez es quien está colocando la bola, ya va a tomar la carrera, puede recortar distancias, esperando el ok del árbitro, va, el golpeo, Roberto Pérez para adentro, es el gol del Spartan Beach Soccer, es el gol de los valencianos, ponen el 4-2 en el marcador, el gol convertido por Roberto Capitán Pérez. Ya la reanuda el equipo de los alcázares, sector izquierdo, la finalización que se termina marchando por línea de fondo será favorable para el equipo rojo tinto. Ahora en esa salida de Óscar no terminan de entenderse los jugadores del equipo valenciano. Era Pablo el que trataba de realizar y ejecutar el control, no lo consiguió. Y vemos ya en imagen a Aarón, fíjense cómo realiza pataditas, cómo se gusta. Sigue aguantando de espaldas la pelota, caía al suelo y la falta ahora señalada y cometida sobre el jugador número 11. Una falta lejana, pero la oportunidad también ahí de acercar a los suyos a la portería del equipo valenciano. Ahí la ven ustedes. Ya se lo estaba pensando, ¿no? El colegiado veíamos que se estaba echando el silbato a la boca, pero en cuanto ha recibido el topetazo por detrás Aarón, terminó señalando la falta. Aarón ahora que buscó el lanzamiento directo a la portería defendida por Óscar. En este caso, sin fortuna. Vuelve a tener la oportunidad del equipo que viste, bueno, más que la oportunidad del balón, el equipo que viste de azul cuando quedan 4 minutos y 20 segundos por delante. Tocando atrás nuevamente, veíamos ahí en imagen a Aarón. En izquierda, uno de los futbolistas del equipo murciano. Se ofrece también en corto David Ruiz, pero opta el guardameta Ignacio por salir en largo. Y ya la sacan en cortito. No la sacan en cortito, va a ser saque de banda. Y ahí estamos viendo ya que es Pablo el que se apoya en Óscar. Óscar en largo, brazo derecho. La bola que se termina ahora sí perdiendo por línea de banda. Y el Cuero termina en las manos de Óscar. Otro lanzamiento largo de Óscar. Puede venir la oportunidad de gol. Es Bilal que cae al suelo. El colegiado que no indica absolutamente nada. Jorge es el que también aparecía en esa acción. Pablo. Y ahora es Aarón al golpeo. Bueno. Qué potencia le metió con pierna zurda el futbolista de los alcázares a la bola, que se le terminó yendo por poco.
Nuevamente oportunidad ahora para el equipo rojo en la recuperación. La falta que la recibe uno de los futbolistas del equipo valenciano, cometida por parte de Bilal. Ha sido falta cometida sobre Marcos Barea. Aquí la vamos a ver un poquito mejor, y si la falta, la patada desde el suelo de Bilal, bastante clara, así la señaló el colegiado. Y ahora la oportunidad que va a tener en el lanzamiento Marcos Barea. Suenan las palmas, suenan los bombos, suena la inconfundible sinfonía y sintonía del We Will Rock You. Va el golpeo Marcos Barea, la va a pegar de pierna derecha. La parada para el desvío de Ignacio. Será saque de esquina. Y desde ahí el Spartan Beach Soccer va a tener su oportunidad de recortar distancias. La bola en cortito que la reanudaba. Veíamos ahí a Óscar Martínez, uno de los goleadores. Cuidado ahora el capitán Roberto Pérez, que buscaba el segundo en su cuenta particular. Ha vuelto, por cierto, al campo, a la arena, Álvaro, después de que tuvo que salir sustituido con ese golpe que se llevó en la zona de la rodilla, con claros síntomas de dolor, gritando. Pues nos alegramos de volver a Álvaro en esta arena de Chipiona, en esta arena de tierras gaditanas. Adri levantando la bola con derecha y lanzando con izquierda. Mira a Álvaro, que se va a dar la media vuelta, se la quiere quedar, aguantando de espaldas y ayudándose con el cuerpo. El remate y la parada ahora realizada por parte de Óscar. Sigue peleando la Destiny, puede venir la réplica, quiere correr el equipo valenciano. Es Óscar Martínez el que cae al suelo. Gran acción defensiva, la protagonizada por Adri. Y el esférico arriba de Ignacio, buscando alguno de los dos tanques que establece arriba el equipo de los alcázares. Por un lado Destiny, por el otro lado Álvaro. Adri ya la toca con el guardameta Ignacio, apoyándose en corto para Diego. Diego, que la puede levantar y lo hace con pierna derecha. Álvaro que puede abrir a Destiny. Álvaro que amaga. Bueno, Álvaro lo que acaba de hacer. ¡Qué parada acaba de realizar Óscar! ¡Qué paradón de Óscar! ¡Cómo aguantó a primer palo! Y qué bien lo hizo Álvaro, amagando, abriéndose espacio y finalizando con pierna derecha, para que a primer palo, insistimos, Óscar hiciese una gran parada. El centro desde la derecha, el balón que se pasea, le va llegando nuevamente a Álvaro y otra vez Óscar. Viene ahora Diego, el centro, el balón todavía en zona de peligro, se la tiene que quitar del medio Óscar Martínez. ¡Qué gran acción la protagonizada otra vez más por el chico que ven ustedes en pantalla! El portero de este segundo periodo del Spartan Beach Soccer acaba de realizar dos paradas de meritísimo, dos paradas muy buenas. Óscar Martínez tocando y apoyándose en cortito con Marcos Barea. La pérdida de Destiny, el golpeo, la finalización, se termina marchando por línea de fondo. Y que se lamenta cuando la recibe en derecha Marcos Barea. Tiene que salir con todo de puños Ignacio. Adri avanzando metros, a ver quién se pone en su camino. De momento no es nadie, se la va a dejar para Álvaro. Qué buena finalización, el gol, pero no va a valer ese gol porque había pitado anteriormente el final del segundo periodo. El colegiado se ha quedado con la miel en los labios. Álvaro lo ha tenido cerquita, ha estado ahí la oportunidad de hacer otro tanto más para los alcázares, pero el colegiado ha visto que el tiempo estaba ya cumplido. Y ya saben ustedes que cuando en fútbol playa marca el 0-0, da igual dónde esté la pelota, que se señala el final del periodo, en este caso segundo. De momento, los Alcázares Fútbol Playa 4, Club Deportivo Spartan Beach Soccer de Valencia 2, están ganando los murcianos, pero solo hay 2 goles de diferencia. Y nosotros nos vamos a marchar al descanso breve. Volvemos y le contamos el tercer tiempo.
Pues ya están los jugadores sobre la arena de Chipiona. A punto está de dar comienzo el último periodo en esta arena Cruz del Mar, localidad, ya saben ustedes, de Chipiona, provincia de Cádiz, donde se está acogiendo todo lo correspondiente, todo lo relacionado a este campeonato infantil en categoría masculino. Jugadores nacidos en el año 2010-2011 o lo que es lo mismo, futbolistas de 13 y 14 años. Ya se reanuda el esférico. La bola se la va a quedar el jugador que porta el número 11, Mateo Ponce. Ya saben ustedes, por delante lo que tenemos son 12 minutos de este último periodo. De momento está ganando el equipo murciano, el de los Alcázares, por 4-2. Una distancia que, oye, no diría yo que sería muy amplia, pero sí que es cierto pues que de momento es cómoda, de 2 goles, pero ni mucho menos puede relajarse el equipo azul, porque como le metan uno, esto se va a apretar muchísimo, y quien también apretaría sería el Spartan Beach Soccer, el equipo valenciano. Desde atrás la saca Bilal en conducción, caída al suelo, se duele de un golpetazo en la rodilla izquierda. De momento el colegiado que no lo para, sigue jugándose, y ahora sí que parece que el árbitro se interesa por el estado físico de Bilal, este que ya se ha puesto en pie, y ahí estamos viendo cómo parecía que se dolía, ¿no? Va a ser favorable el esférico para los jugadores del equipo azul. Aarón, que ya la pisa, la tiene que tocar atrás. Iniciando con el guardameta Pedro. Aarón apoyándose nuevamente en Pedro, que agarra la bola con las manos. Se la quita de en medio. Uy, mira qué balón para Aarón, al golpeo. La parada, qué buena ahora la realizada por parte de Álvaro Navarro. Evitó lo que pudo ser el gol y los Alcázares. En este caso, buena parada de Álvaro. Mira ahora el remate de Aarón. Tiene que ir con todo al suelo Álvaro Navarro, lanzando ya en largo. Y el esférico es para Gorka. Veíamos con Aarón. Aarón que la va a dejar para Jorge. Buscando nuevamente a Gorka. Los azules que tratan de generar peligro en campo rival. En este caso sin fortuna. La bola nuevamente a las manos del guardameta del equipo rojo vino tinto, aunque le dura muy poquito a los bermellones. Uy, qué falta ahora se acaba de llevar, parecía Bilal, el grito era ensordecedor, pero el colegiado en ningún momento lo señaló como falta. Sí que es cierto que reinó la deportividad por parte de Pablo, que lanzó la bola fuera. Después del grito de Bilal entendió que tenía que parar el juego. Aquí lo vamos a ver mejor, aquí lo vamos a ver repetido. Bueno, pues el árbitro en este caso consideró que no era suficiente como para señalar falta. Y ahí Bilal pues que le pide también explicaciones al colegiado. La bola favorable para el Spartan Beach Soccer. Y ahora pues también acude al fair play el equipo de los Alcázares, igual que el Spartan Beach Soccer echó la bola fuera. Se la devolvieron los azules. Mira ahora qué buena acción de Gorka. A punto estuvo de hacer el quinto. Qué gran acción individual. Se marchó del guardameta y terminó mandando la bola al lateral de la red. A punto estuvo Gorka de hacer el gol favorable para los Alcázares cuando quedan 9 minutos todavía por delante, y cartulina amarilla es la que acaba de ver, parece que es Óscar Martínez, por esa acción que va a ser favorable para los Alcázares y de la que se va a encargar Aarón de patear. Ya está colocando la bola el jugador que porta el dorsal número 11, esperando el ok del árbitro. Aarón, brazos en jarra. Va al golpeo, pierna derecha, le pega Aarón. Arriba, se termina marchando por línea de fondo y ahora
que se marcha del rectángulo de juego. Oportunidad de gol para el equipo valenciano. Quiere sacar Petróleo, futbolista al suelo. Dice el colegiado que no hay absolutamente nada. Quiere correr Diego, pero lo para el colegiado porque parece que se hizo daño uno de los futbolistas del Spartan Beach Soccer. Ahí estamos viendo que le ayudan a reincorporarse, faltando por delante 8 minutos 40 segundos. En este caso, el futbolista que se hizo daño fue Marcos Barea, el árbitro que le va a conceder el juego a Diego. Se quería marchar Diego en ese 1 para 1, futbolista al suelo, sigue Diego, otro jugador que se mete de por medio es Álvaro, el que aparece en acción, puede finalizar la jugada levantándose mucho polvo ahora en esta individualidad que veíamos. Adri también interviniendo en la jugada. Adri ahora que va a buscar la chilena, mira, bueno, lo que se conoce en portugués como la fola seca. Ese balón al que fue golpeado y poco a poco fue bajando, la hoja seca que cae del árbol y a punto estuvo de colarse en la portería defendida por parte de Álvaro Navarro. Ya la pone Roberto Pérez en movimiento, el capitán del equipo valenciano. Los murcianos en la recuperación. Pedro lanzando arriba, con Álvaro. Álvaro que se quiere marchar en ese 1 para 1. Ahí veíamos el cuerpo a cuerpo. Sigue Álvaro luchando. Sigue Álvaro tratando de sacar ventaja. El golpeo a primer palo. A las manos del guardameta Álvaro Navarro. Adri en la anticipación. La falta bastante clara ahora cometida por parte de Pablo, que además se reclamaba la amarilla por parte de algunos integrantes del banquillo del equipo azul. El colegiado no la consideró lo suficientemente excesiva esa falta para terminar sacando a pasear la cartulina, pero sí que evidentemente se pudo apreciar que era falta y así la señaló, faltando 7 minutos y medio, es decir, 7 minutos 30 segundos es lo que quería decir en este caso. Va Adri al golpeo, le pega a Adri. Bueno, cómo se fue abriendo poco a poco esa bola. Tomaba una distancia o una altura considerable, pero la dirección no terminó siendo la correcta. Otra vez Adri, quería marcharse. Quien recupera la bola es Roberto Pérez. Va a levantarla, tratando de realizar una chilena, no lo consigue. Álvaro es quien aparece ahora. Bueno, ahora el empujón bastante claro sobre Pablo. Y la falta cometida de Álvaro en ataque sobre el jugador que porta el dorsal número 5 del Spartan Beach Soccer. Encargado del balón parado va a ser Pablo. Ya está dibujando la arena y va tomando la carrera mientras suenan las palmas, suenan los bombos, suena el We Will Rock You. Ese balón desviadísimo, cuando vemos también de fondo que ya hay jugadores de los dos equipos que van a disputar a partir de las 8 de la tarde. Puede que un poquito de retraso lleve esa segunda semifinal, porque esta estaba previsto que tenía que terminar a las 8 de la tarde, probablemente se vaya a ir hasta las 8:03, 8:05 aproximadamente, así que comenzará eso de las 8:10 seguramente el segundo encuentro, la segunda semifinal en este campeonato infantil masculino entre el Empie Málaga Fútbol Playa y el Playas de San Javier, equipo también murciano, y digo también porque evidentemente el equipo de los Alcázares es de la región de Murcia. Ahora mismo se estaría clasificando para la final de este campeonato infantil. Qué buena ahora la acción individual protagonizada por Óscar Martínez. El golpeo que trataba de finalizar. Y ahora, ¡cuidado! Tuvo que salir volando con absolutamente todo. En este caso el guardameta de los Alcázares, y ahí se escucha claramente a Óscar Martínez que decía: se me ha roto la uña.
Bueno, pues inconveniente el de Óscar Martínez ahora. El centro lateral de los Alcázares se termina perdiendo por línea de banda y será favorable para el equipo que viste de rojo. Balón en largo, la anticipación es buena. El capitán David Ruiz puede finalizar la jugada. Se topa con uno de los de rojo. Álvaro a volver a intentarlo de espaldas en ese cuerpo a cuerpo. Quiere sacar ventaja. No lo consigue porque anticipa a la jugada y a la bola. Álvaro Navarro. Caída al suelo de uno de los futbolistas, el atacante de los Alcázares. Y la falta que es señalada en favor del equipo azul. Y desde esa posición, fíjense lo que les voy a decir, que puede haber mucho peligro. Porque somos conscientes de que Álvaro tiene un golpeo muy bueno. Ya ha marcado un gol, va a buscar el segundo. Y ahora mismo está allanando el terreno, ahora mismo está colocándose de la mejor forma posible. Ahí estamos viendo, es Álvaro el que toma la carrera, golpea pierna derecha, arriba, a punto estuvo de firmar otro tanto en su cuenta particular, lo que podría haber sido el quinto. Mira la recuperación de Álvaro, fuera. Ahora mismo Álvaro no entiende absolutamente nada, está teniendo ocasiones clarísimas, pero le está costando mucho hacer otro gol más en su cuenta particular. Se marcha ahora precisamente de la arena de esta localidad gaditana de Chipiona. El balón desde atrás. Sonando la música en el fútbol playa, ya la escuchan ustedes de fondo. Hay veces que los silencios vienen bien también en este caso, porque a más de uno le gusta poner la orejita en el tema que suena. Hay calor en la bahía, es lo que estamos escuchando. Y en este caso la música viene como anillo al dedo. Es cierto que hoy también corre un poquito de viento aquí en la provincia de Cádiz y esto lo agradecen evidentemente los jugadores. Pero hay sol, hay playa, hay fútbol también en la arena de Chipiona y eso evidentemente son grandes noticias para la Real Federación Española de Fútbol. El esférico de Jorge. Jorge que la va a levantar, mira que la patea pierna derecha, se termina marchando por encima del travesaño sin encontrar la portería, defendida por Álvaro Navarro. Por cierto, nos hacen un apunte por los comentarios del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Lo hace Irema Granel y se lo agradecemos evidentemente porque nos hace el apunte de que el portero actual del Spartan Beach Soccer es Óscar, el que ha sido portero en el primer tiempo y en el tercer tiempo está siendo Óscar. El portero del segundo periodo ha sido Álvaro Navarro, así que desde aquí evidentemente pedimos perdón, entonamos el mea culpa o entono el mea culpa y de esta forma lo corregimos y lo dejamos evidentemente ya plasmado encima de la mesa. El guardameta actual es Óscar para el Spartan Beach Soccer y el que ha sido el guardameta durante el segundo periodo, que ha dejado dos muy buenas paradas para los valencianos, ha sido Álvaro Navarro. Y ahora la falta que la va a votar Jorge. Jorge esperando el ok del colegiado, va a tomar la carrera el jugador que porta el dorsal número 5. La bola que botó y se terminó marchando por encima del travesaño. Ya la lanza en largo precisamente Óscar. Esférico de Ignacio que la tocaba con Gorka. Gorka cediéndola para Jorge, sector derecho, avanzando metros, puede finalizar la jugada el jugador que porta el dorsal número 5, es gol. Gol, 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 gol de los Alcázares, que acaba de hacer a falta de 2 minutos 50 segundos
el quinto tanto de la tarde para ellos, es el 5-2, lo ha firmado en este caso en la carrera el jugador del equipo azul. Y así es como llega el gol de Jorge, el gol de los Alcázares. Bueno, pues ahí lo están viendo ustedes. Cuidado ahora que se pudo meter en un lío. En este caso Óscar. Y la bola que lanza el largo. También nos dicen que hay cambio de porteros en los Alcázares, que el 13 es Ignacio y que Pedro es el 1. Así que más de lo mismo. También entonamos el mea culpa y lo apuntamos. Cuidado el remate de cabeza, ahora el travesaño, a punto estuvo de llegar el gol de Destiny, que lo intenta de tacón. Bueno, Destiny ahora quería hacer un señor golazo. E insistimos que el tema con los porteros, pues venía cuidado, gol. Gol de Aaron para los Alcázares. Estábamos hablando de que el tema con los porteros venía todo cambiado, que Pedro es el jugador que porta el 1 e Ignacio el que porta el 13 por parte del Spartan Beach Soccer de Valencia. Más de lo mismo, Óscar es quien porta el 1 y anteriormente estaba Álvaro Navarro en portería. Y ahora lo que hemos contado ha sido un señor golazo, un gran gol el que ha hecho Aarón. 6-2, 1 minuto 50 segundos, tercer tiempo. Esto ya está, ahora sí, podríamos decir, visto para sentencia. Vamos a ver ahora esta finalización. Era Mateo Ponce el que lo intentaba. La bola se termina perdiendo por línea de fondo. Y se la queda Ignacio. Tocándola para su compañero Diego. Ignacio que lanza el largo, Álvaro, que bueno ahora el control que realiza de espaldas, quiere volver a sacar petróleo, quiere volver a sacar peligro, se quería marchar en ese 1 para 1, mira Diego la finalización, la parada abajo muy buena por parte de Óscar para... No, ahora mira, justo ha vuelto Álvaro Navarro a la portería. Álvaro Navarro es quien ha vuelto ahora a la portería, anteriormente estaba Óscar. Diego, iniciando atrás. El portero de los Alcázares que lanza el largo. Estamos ya ahora sí en el último minuto de partido. Quedan 59 segundos para llegar al final del encuentro. Son las 8:04 hora peninsular. Insistimos que la segunda semifinal, la que va a enfrentar al Empie Málaga Playas de San Javier, que se va a poder seguir aquí también en el canal, en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Estaba previsto este inicio del choque a las 8 de la tarde, se va a retrasar un poquito y seguramente nos iremos a las 8:10. La bola en largo, ahí trataba de quedársela en su posesión Pablo. Tuvo que salir con todo abajo, precisamente Álvaro Navarro. La bola, la finalización, a punto estuvo ahora Álvaro. Futbolista de los Alcázares, muy activo, como bien apunta el speaker, en esta arena de Chipiona. Puede ser la última, mira ahí está Bilal, gran acción para abrir la bola a banda derecha, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más, se acabó el partido. La gran noticia para los Alcázares es que está clasificado para la final del campeonato de clubes infantil masculino. Ahí es donde se meten los Alcázares y ahora ya les queda nada más y nada menos que esperar rival, esperar contrincante, con la duda de si va a ser el Empie Málaga o el Playas de San Javier. Lo que está claro es que los murcianos hoy se pueden ir tranquilos a dormir, hoy se pueden ir tranquilos a descansar, porque ya están clasificados para la gran final de este campeonato de España de clubes en categoría infantil masculino. Agradecemos a todos los que han estado al otro lado de la retransmisión, a los que han aportado también y nos han ayudado a contextualizar un poquito
Desde aquí un servidor, Salva García, les desea una buena tarde de martes. Iba a decir yo sábado, pero no, estamos de martes. Una buena tarde de martes tengan ustedes y nosotros, ahora sí, ponemos el cierre, ponemos el broche. Adiós. A los chicos de azul, a los que están posando la portería.